Bienvenidos a Una Mirada Distinta. El podcast que desafía tu manera de ver las cosas. Yo soy Gonzalo Córdoba. Y yo soy Jonathan Valderas. Gracias por ser parte de nuestra audiencia. Y escucharnos como cada viernes. Y bueno, bienvenidos nuevamente. Aquí estamos. El día de hoy, Jonathan, vamos a hablar de un tema interesante y yo creo que ya tenemos tiempo con ganas de hablar de esto. Se titula Desmitificando el coaching. ¿Cómo lo escuchas? Sí, yo creo que entre Gonzalo y yo decidimos traer este tema porque yo creo que es un tema que hacía falta, a lo mejor nosotros todos como coaches, hablar, ¿no? Porque ambos sabemos que el coaching pues sí es muy mitificado, ¿no? Tenemos muchos juicios o muchos mitos acerca del coaching y que en este episodio simplemente con la intención de poder como de quitar el velo a todos los mitos que tenemos. Claro, creo que justamente por eso va a ser interesante que la gente que nos escucha, que no es coach, que levante la mano, porque tengo la sensación de que nosotros podemos estar un poco sesgados, ¿sí? Es difícil juzgar la sopa cuando tú la hiciste, tú la pones en la mesa, tú te sientas y tú te la comes, ¿no? O sea, es un poco complejo. Necesitas a alguien de afuera que le dé una probadita y diga, ay, mira, por aquí encontré este otro tono, este otro sabor, así que, pero adelante, ¿no? ¿Cómo arrancamos, Jonathan? ¿Qué se te ocurre? Sí, a mí se me ocurre que, bueno, primero que nada, que todos los que nos están escuchando como que traigan también sus dudas y sus preguntas que tienen acerca del coaching, ¿no? Yo creo que a cualquier persona, yo creo que a estas alturas de la actualidad, si le preguntan qué es el coaching, pues te va a responder una u otra cosa, ¿no? O tiene a lo mejor al menos una idea, un juicio, una creencia acerca de qué es el coaching y para qué sirve. Entonces, si después de este episodio todavía tienen preguntas, nos pueden también dejar las preguntas y nosotros con gusto las podemos responder. Sí, es una locura, ¿no? Como que hoy todo Sí, mundo sí, tiene sí, un sí, amigo que es coach o es coach. O sea, ya sí, es interesante. En esto creo que es parte del tema que vamos a hablar. sí. Y bueno, yo quisiera como empezar a hablar acerca de como qué es el coaching, ¿no? ¿Qué es el coaching desde mi mirada? Gonzalo podrá tener otra mirada, sin embargo, ahorita vamos a compartirlas. Para mí, el coaching no es más que una conversación al servicio como de explorar y expandir nuestra capacidad de acción como seres humanos, en el cual el coach a lo mejor no te va a decir qué hacer, qué no hacer, si estás bien, si estás mal. Simplemente te va a ayudar como a tener estas reflexiones o te va como a cuestionar o a traer esas preguntas a través de preguntas para que tú puedas como que ver algo que a lo mejor antes no veías, ¿no? A lo mejor el coach no es esta persona que está a lo mejor en un lugar como muy alto de sabiduría y de que sabe todo y simplemente está como que repartiendo conocimiento, ¿no? O sea, es una persona que a lo mejor como tú y como yo, pero con una mirada a lo mejor distinta que puede apoyarte a ver algo que tú antes no veías y ya con eso tú empezar a cambiar esas interpretaciones que tú tenías de la vida o de tu relación de pareja o de tu trabajo, etcétera. Claro. Sí, sí, muy similar, ¿no? A lo que yo también pienso y para mí el coaching quizás le doy un tinte un poquito distinto. Yo creo que mucha gente como tú piensa en el coaching y lo aterriza en el mundo de las acciones. Eso es lo que yo más escucho, ¿sí? Y creo que eso es importante. Yo creo que pues los seres humanos buscamos al final ver. ¿Y cómo vemos resultados? Pues a través de las acciones. Pero para mí el coaching es más un acompañar y enseñarle al otro a que se dé cuenta. Creo que para mí eso es, no sé si suena muy simple, pero realmente para mí eso es lo más complejo. O sea, y creo que el ejemplo más sencillo que puedo poner es que mi perro no sabe que es perro, ¿sí? Yo no sé cómo es Gonzalo porque soy Gonzalo. Mi hija no se da cuenta que es mi hija, ¿no? O que es ella, hasta que alguien nos muestra, oye, mira, así eres tú, así te comportas, así accionas, así piensas, así
te ilusionas. Y ese para mí es el ingrediente más bonito del coaching, el acompañar al otro para que aprenda a verse, para que la mirada sea hacia uno. Y entonces, en ese desarrollo de la mirada hacia uno mismo, es que uno puede elegir. Y entonces sí, cuando mi capacidad de elección se expande, no solamente en el mundo de las acciones, pero también en el mundo de los pensamientos, ¿no? Que creo que eso es muy bonito. Y en el mundo emocional, y también en el mundo corporal, y por supuesto, en el mundo ya, ¿no? De lo concreto, que nuevamente coincidiendo contigo, creo que eso es súper importante porque al final todos tenemos que accionar de alguna manera, ¿no? Yo creo que sí. Y también recordemos, Jonathan, que hay miles, si no es que más, de definiciones de coaching. Entonces, lo interesante aquí es que dependiendo del tipo de coaching al que nos referamos, vamos a encontrar una definición distinta, ¿eh? Esto es muy interesante. Y creo que es importante por eso contarle a la gente que quizás nuestra definición de coaching dista mucho de lo que ellos tienen en mente y que lo cual también está bien, ¿no? Claro, y me parece muy valioso lo que dice Gonzalo, sobre todo esta parte de la conciencia, de la conciencia y de el transformarnos a nosotros mismos, porque al final, como veíamos en el episodio del modelo del observador, en donde tenemos el observador, tenemos acciones y al final tenemos un resultado. Sin embargo, el transformar o el cambiar el observador también es parte del resultado. Entonces, es por eso que el coaching nos permite tener aprendizajes de segundo nivel en este sentido, en donde mi observador cambia, entonces yo ya puedo tener resultados completamente distintos a los que yo normalmente estaba acostumbrado, ¿no? Yo puedo empezar a hacer cosas que nunca antes yo había hecho, ¿no? Con el simple hecho de cambiar mi observador. Y esto, si a lo mejor les queda duda acerca de qué es el observador, pueden ir al el episodio de La grandeza de observar conscientemente, donde ahí ampliamos mucho más acerca del observador y que este es para nosotros el foco central del coaching. No sé cómo lo veas tú, Gonzalo. Claro, claro, yo creo que, a ver, aquí ya nos estamos metiendo a un coaching que va dirigido al desarrollo de la persona, ¿no? Eso es lo que estoy escuchando en lo que dices, lo cual sí, en ese caso, una posibilidad, una herramienta podría ser ese modelo. Pero así como hay ese modelo, hay 1 millón, ¿no? O 5 millones. Hay muchas maneras, ¿no? De acompañar a la gente. Por ejemplo, cuando trabajas con un coach que te entrena en deporte, por ejemplo, un coach de deporte, también tienen modelos, ¿no? Y cuando trabajas con un coach que se dedica, por ejemplo, a la mentoría, ¿no? También tendrán otros modelos. Y así hay muchos tipos de coaching que van a usar distintos modelos y que yo creo que por eso siempre hay que preguntarnos de qué tipo de coaching estamos hablando, ¿no? Hay coaching organizacional que usa modelos más que transpersonales, usa modelos muy sistémicos, ¿no? Y eso también es una manera de mostrarnos dónde estamos en ese primer nivel o en ese segundo nivel. Así que es interesante. Y a mí me gustaría hacernos un poquito hacia atrás, tomar 2 o 3 pasos hacia atrás, Jonathan, un poco para ubicar a la gente en un contexto histórico, que creo que puede ser importante y también nos ayuda a ir limpiando, ¿no? Así las hojas que se le han caído al árbol del coaching, porque mucha gente no entiende que una práctica como el coaching nace cuando otras prácticas no nos sirven, no nos funcionan. Esto es, históricamente, esto es lo que hacemos los seres humanos, ¿sí? Cuando algo ya no me funciona, yo invento una nueva manera. Y este es el caso del coaching, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, la terapia, la psicología, no tienen 500 años, ¿eh? No tienen tanto tiempo, son relativamente jóvenes. Y hay un punto en la historia de donde la gente dice, oye, esto de la psiquiatría, la psicología o la terapia, a mí ya no me funciona. ¿Habrá otras maneras de conocerme? ¿No? Habrá otras formas de verme, habrá otras formas de mejorar lo que tú decías, mi manera de accionar. Y dado a eso, es que surge el coaching. El coaching no puede tener más de 40 años.
¿sí? Tiene muy, muy poco. Y sabemos, por todo lo que hemos estudiado, que hay ciertos grupos muy particulares alrededor del mundo que se dedicaron a pensar, a crear e inventar estas nuevas maneras, ¿no? De crear conciencia o de desarrollar transformación o simplemente de mejorar los procesos y por lo tanto tener una realidad distinta. Y yo creo que en ese grupo hay nombres que mucha gente conoce, ¿no? Por ejemplo, en ese grupo yo creo que está Rafael Echeverría, Fernando Flores, ¿no? Está, por supuesto, Julio Laya, al cual le mandamos un saludo enorme. Está, obviamente, James Flaherty, que también era parte de ese grupo, pero también hay otras personas que acá en Estados Unidos desarrollaron programas impresionantemente famosos como el EST Program, ¿no? Aquí en California, justamente donde se originan muchísimas corrientes de pensamiento, de filosofía, de profundización, baile, los 5 ritmos, en fin, tengo la sensación de que esto es importante entenderlo. El coaching nace como una medida de ayuda, como casi un grito de, oye, ya no nos está sirviendo esta manera de mejorarnos. ¿De qué otra manera nos podemos seguir puliendo? Entonces quería poner ese dato, ese contexto un poco histórico. Hay por ahí, vamos a buscarle a la gente para ponerlo, incluir el link de los datos. Por ahí debe de haber, recuerdo haber visto en un par de websites eh, una gráfica donde se puede conectar el coaching a ciertas personas y a ciertos momentos históricos. Así que vamos a hacer esa investigación y lo vamos a incluir para que tenga un poquito más sentido lo que acabo de mencionar. Claro. Y por supuesto, y en este momento yo voy a hacer como un pequeño ejercicio, bueno, no es un ejercicio, sino quisiera como empezar a ser como el abogado del diablo, ¿no? Entonces yo quisiera como ponerme en este personaje de una persona que a lo mejor no sabe acerca de qué es el coaching, no sabe nada acerca del coaching, simplemente ha escuchado lo que la comadre o el compadre le dijo y lo que el amiguito le dijo y que alguien fue a un curso y salió súper mal y tuvo que ir a terapia y así, ¿no? Entonces yo quisiera como que ponerme en ese lugar en este momento, Gonzalo, y hacerte algunas preguntas. Sí, todos hemos escuchado esas historias de terror, ¿no? De que salen mal y bueno, esto sí, Sí, ¿qué le adelante, hicieron? hagámoslo, se me hace interesante. No sé si tendré las respuestas, pero adelante. Claro, claro. No, y si no, entre los dos las buscamos. Y eso simplemente es como para darle voz a todas esas voces que están a lo mejor por detrás, a lo mejor sin, que no se han atrevido como a hacer estas preguntas por miedo a la respuesta o simplemente como que ya lo dan por hecho de que así es y no se acercan, ¿no? Entonces yo quisiera como comenzar, Gonzalo, acerca de como cuál es la diferencia entre el coaching y la terapia o si alguno me sirve más que la otra. Esa es una pregunta muy buena y es una pregunta inmensa de enorme, porque hay muchas diferencias entre la terapia y el coaching. Yo te diría que estoy pensando de 30 diferencias entre uno y otro, pero vamos a encontrar, voy a tratar de mencionar las más importantes. Seguramente se me van a ir algunas, pero por ejemplo, la terapia usa como base un modelo médico o clínico y se apoya en la diagnosis, en el diagnóstico, perdón, y en alguna patología. ¿Sí? Esa es la terapia. El coaching no. El coaching, el modelo que emplea es el desarrollo, el aprendizaje y el enfocarse en posibilidades o en metas, ¿no? Por ejemplo, o en un cambio de patrones. Volvamos a la terapia. Por ejemplo, la terapia también se dedica a identificar las disfunciones de la persona, ¿sí? El coaching dice que todas las personas somos absolutamente sanas. Lo único que tenemos es que desear mejorar nuestra situación. Otras ideas que regalo, por ejemplo, eh, en la terapia, la gran mayoría de los modelos de terapia se dedican, casi todas las sesiones, a arreglar el pasado. O sea, se van al pasado, revisan el pasado para explicar el presente y ojalá no repetirlo en el futuro. Ese es el modelo de la terapia.
¿Qué se dice en el coaching a diferencia de la terapia? En el coaching nos dedicamos a entender que el pasado simplemente fue un contexto para crear el futuro, pero que nosotros tenemos la habilidad de crear futuros distintos. Otras ideas es, por ejemplo, en la terapia, normalmente los terapeutas están entrenados y tienen la habilidad y están calificados para identificar trauma y buscar la sanación de ese trauma. Los coaches no estamos entrenados en eso, más bien nos enfocamos en el presente y buscamos diseñar comportamientos que nos permitan mejorar futuros deseados, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Otra que me encanta es que en la terapia, la pregunta favorita del terapeuta es ¿por qué? ¿Sí? En el coaching, más bien las preguntas son ¿cómo? ¿Qué? Y normalmente evitamos el por qué, porque de esta manera no estamos buscando explicación, sino creación, ¿sí? No estamos buscando culparte, sino más bien que tú desarrolles la habilidad de verte. Y entonces por eso las preguntas que empiezan con qué son maravillosas, ¿no? En ese sentido. A ver, voy a hacer una pequeña pausa. No estamos diciendo que la terapia sea mala y que el coaching sea bueno o viceversa. No, no, no. Simplemente lo estamos contrastando, ¿verdad? Espero que eso se entienda. ¿Qué más? Por ejemplo, en la terapia, el terapeuta ayuda al paciente a resolver el dolor, todos los síntomas que se relacionan con ese dolor y se enfoca, ¿no? En aliviar ese dolor. En el coaching lo que hacemos es que le ayudamos a nuestros coaches, como le llamamos a nuestros clientes, no les llamamos pacientes, esa es otra diferencia, a desarrollar nuevas herramientas para construir y enfocarse en el futuro que siempre han deseado. Por ejemplo, otra que me encanta, esta diferencia que tiene que ver con la terapia, normalmente el terapeuta encuentra un diagnóstico, ¿sí? Y da su experiencia de experto, ¿sí? Para encontrar un camino para la sanación. Y muchas veces la sanación es el medicamento, ¿sí? Y es muy válido y mucha gente lo necesita. El coach no se mete en ese lugar, sino que más bien trata de buscar los desafíos que puede tener la persona, los patrones que se están convirtiendo en realmente desafíos para entonces darles la vuelta y que sean victorias y hacer al coachee responsable de esas metas que ha deseado siempre, ¿no? Otra que es muy buena es que la terapia normalmente es, eh, yo diría, es un proceso usualmente, voy a generalizar, es muy lento, ¿sí? Y es muy doloroso, porque te hacen recordar tu primer recuerdo, ¿no? O sea, ¿qué te acuerdas? Dame tu primer recuerdo, de ahí hasta la edad que tengas, ¿no? Entonces es muy lento. Ahora, normalmente en el coaching no nos vamos a ese proceso tan lento y tan doloroso, sino que empezamos donde la persona se encuentra, donde sí es posible, qué podemos aprender juntos desde aquí, ¿sí? Y creo que esa es una diferencia importante. Otra que me gusta mucho es que me gusta mencionar, es que el terapeuta normalmente es responsable de los procesos, ¿sí? Y de los resultados que vaya a tener el paciente. Fíjate qué interesante diferencia en el coaching. El coach solamente es responsable del proceso. El cliente, en este caso el coachee, es responsable de los resultados, ¿sí? El coachee, por cierto, siempre va a estar en control de a dónde se va una sesión de coaching, de manera que si el coach se encuentra, en este caso, hablando del coaching, con un tema que el coachee no desea tocar, no entramos ahí. El terapeuta te diría, claro que lo vamos a tocar. El coach diría, no, está bien, ahí no entremos, ¿no? No sé si esto responde, yo creo que son algunas ideas para contrastar y repito, no tenemos nada en lo absoluto en contra de la terapia. Al contrario, hay muchos momentos en el coaching en el que nosotros reconocemos que nuestro coachee
ya no podemos ayudarle y lo canalizamos con un terapeuta, ¿no? Como por ejemplo, un tema de depresión, que es una patología, nosotros como coaches sería irresponsable tratar de trabajar eso y en muchos casos, como lo dije antes, este es un tema clínico que hay que medicar y que hay que buscar cuál es el origen de eso y nosotros no tenemos ni la experiencia ni el permiso para medicar ni para meternos en esos lugares. ¿Cómo te suenan hasta ahí? No sé si fue suficiente, yo creo que bastante. Sí, sí, bastante. Yo creo que nos dejas ideas claras, ¿no? Acerca de las principales diferencias que hay entre la terapia y el coaching para que las personas se vayan dando cuenta de que hay una diferencia como tal, ¿no? Porque muchas personas dicen, pues, entonces, ¿cuándo voy a ir a terapia y cuándo voy a ir a hacer coaching, ¿no? Y yo creo que todo depende de ti mismo, de cómo te sientas y también saber que muchos de los, bueno, yo conozco muchos coaches que también son psicólogos, ¿no? O sea, casi al revés, no me encuentro muchos psicólogos que son coaches, pero muchos coaches que son psicólogos, ¿no? Porque a lo mejor ellos se dieron cuenta que era, como dice Gonzalo, una manera nueva de tratar a tu paciente o de tratar la vida o de tratar a las personas que funciona, ¿no? Que funciona y que ellos también ven valor, ¿no? Y ya Claro. cuando, dice Gonzalo, como dice Gonzalo, ya cuando hay algo patológico, por ejemplo, una ansiedad, una depresión, etcétera, ya hay un trastorno por ahí, pues ya ahora sí puede entrar el psicólogo o el psiquiatra o el terapeuta a hacer su trabajo, ¿no? Porque para eso él estudió su carrera y él puede, como dice Gonzalo, a lo mejor recetarte algún medicamento, a lo mejor ellos saben técnicas más que van directo a tratar la depresión, a tratar todo esto, y es cuando el coach también tiene que saber o sea, medir su línea y decir, ¿sabes qué? Pues hasta aquí yo llego y esto yo no te lo puedo tratar. Y ya es cuando el coach decide, ¿sabes qué? Pues dile a tu terapeuta que estás tomando coaching y ya que él decida qué hacer, ¿no? Ya ahí ya entra también una ética profesional de nosotros en el que yo digo, esto ya no lo puedo tratar, ¿no? O al menos que sí sea psicólogo, ¿no? Como hay casos en los que sí, un coach hay psicólogo o psiquiatra a la vez, ¿no? Claro. Oye, esto, antes de seguir, no quiero que se me olvide compartir algo que la verdad es que a mí me da mucha risa. Ahora vamos a llegar a la parte de la risa, pero antes de llegar a la risa, la palabra coach es un vocablo inglés. Eh, ¿Y de dónde viene esa palabra? Esa palabra se origina cuando en Inglaterra se desarrollan las carretas. El coach era ese vehículo que te llevaba del punto A al punto B, ¿sí? Tal cual, ese es el coach. El acto que realiza esa carreta es el coaching, ¿no? Es el verbo, ¿sí? Es la puesta en acción de ese elemento. Entonces, nosotros, de alguna manera, estamos tomando prestado, de manera muy metafórica, que nosotros cuando acompañamos a un cliente lo estamos llevando del punto A al punto B. Justo cuando en una carreta nos llevaban, ¿no? El chofer, en este caso era el coach, te llevaba de tu casa al supermercado. Ahora bien, creo que sobre todo mucha gente que no habla inglés le llama al coaching de una manera muy rara. He escuchado gente que dice coachings, couch, que eso es sí, sofá, ¿no? Por si no sabían. He escuchado el coaching, el coachings. He escuchado gente que te pregunta, ¿tú haces coach? O gente que pregunta, ¿tú estás haciendo coachings? Entonces, la verdad es que a mí me da mucha risa porque tiene una dificultad para mucha gente el poder pronunciar correctamente. Entonces, entendamos que la persona que se dedica a hacer coaching es el coach y el ejercicio o la práctica que realiza el coach es el coaching, ¿no? ING. Ese sería ya la puesta en acción del coaching. Creo que también eso es interesante saberlo porque a veces lo he escuchado intercambiado, ¿no? Que suena muy, muy, muy raro, la verdad, pero bueno, esa era una de las cosas que también es interesante para ir tirando esos mitos que por ahí pueden haber, ¿no? Sí. Y continuando un poquito acerca cerrando el punto de lo de la terapia, es que el coaching normalmente, o bueno, su enfoque está en el futuro, ¿no? En el futuro que quiere crear tu coachee o tu cliente. Entonces, esto nos lleva a que
yo desde el principio de la sesión, como coach o como coachee, defino va a ser mi objetivo al que yo quiero llegar al final de la sesión o al final del proceso de coaching, ¿no? Y que eso es algo que, bueno, yo he tomado varios procesos también de terapéuticos, varias ramas de la psicología y pues normalmente no me ha tocado ver como esto, ¿no? A lo mejor sí hay una indagación, sin embargo, no es como que tan, tan enfocado a qué es lo que tú quieres lograr con esto, ¿no? O qué es lo que cuál es tu meta, cuál es tu enfoque, cuál es tu punto o tu punto B, como decía ahorita Gonzalo, de moverte del punto A al punto B. Y siento que en el coaching sí es algo que está muy marcado, ¿no? Es como, más que nada, es como estar diseñando el futuro que tú quieres crear para tu vida, por ejemplo. Entonces, ahí como que está también el enfoque en el que desde el principio de la sesión, desde el principio de tu proceso de coaching, tú ya estás definiendo qué es lo que tú quieres lograr con esa sesión o con ese proceso de coaching. Entonces, también es como una diferencia que para mí es notable dentro de la terapia y la psicología. Digo, la terapia y el coaching. Claro. Sí, aunque fíjate que yo sí he tomado procesos terapéuticos donde sí hay una meta. O sea, yo recuerdo la última vez que trabajé con una terapeuta, así fue nuestra primera sesión. Oye, ¿por qué vienes? ¿Qué es lo que quieres lograr? El problema es la ejecución, que entonces te llevan, ok, háblame de cuando tenías 2 años, no me acuerdo, de cuando tenías 3, no me acuerdo, cuando tenías 4, ok, empecemos ahí. No, pues de los 4 a los 40 y tantos, pues vamos a estar un buen rato, ¿no? Entonces olvídalo, no gracias. Pero hay otras formas de, de terapia, Ujú. ¿no? Entonces, pero sí entiendo lo que dices. Ahí hay una diferencia importante. Y eso ya hablando de las sesiones, ¿no? De cómo son las sesiones y cuáles son estas diferencias y similitudes o siguiendo, contrastando la terapia y el coaching, estoy de acuerdo, es interesante. Tú hablabas de preguntas que tenías como abogado del diablo. ¿Cuáles otras tendrías? Sí, ahorita la pregunta para cerrar este tema, Gonzalo, a ver si tienes la respuesta, y es cuándo ir a terapia y cuándo ir con un coach. Es bueno, muy buena idea el que si no sabemos, realmente preguntemos. Número uno, ¿no? Si yo no sé si lo que tengo se soluciona con un coach o con un terapeuta, yo te recomiendo ir a ambos, ¿no? Porque es muy difícil vernos a nosotros mismos, ¿sí? Es muy difícil, el autodiagnosis no sirve, por eso hay doctores, ¿no? O sea, si a mí me duele el estómago por muchos días y pienso que poniéndome un curita me voy a sanar, estoy arriesgándome. Puede ser si es que me raspé, pero si esto es una infección que requiere de análisis, necesito ir al doctor correcto, no solamente al hospital, sino al doctor, a lo mejor es al gastroenterólogo. Lo mismo, exactamente lo mismo, creo que ocurre con la mente humana, ¿no? El ser humano, tenemos esta máquina increíble que es la mente y yo creo que aquí vale mucho la pena ser muy responsables. Entonces, mi respuesta sería, ante la duda, acude a ambos. Muchas veces, Jonathan, amigos que nos escuchan, me han buscado clientes donde yo le he dicho, clientes potenciales, donde yo les he dicho, mira, yo soy feliz de acompañarte en este proceso. Pero antes de que arranquemos, te recomiendo que hables con un terapeuta, simplemente para asegurarnos de que esto no está dentro de las competencias de la psicología o de la psiquiatría que salen absolutamente de mis competencias como coach. Yo puedo tener muy buena voluntad, pero si no sé entrar a ese dominio donde hay patologías, ahí ya nos podemos meter en un tema complejo. Entonces yo diría eso. Claro. Y tomando la misma línea de esto por ejemplo, Gonzalo ya nos acaba de mencionar un punto muy importante acerca de la ética del coaching, ¿no? Del código de ética que nosotros seguimos, ¿no? Dependiendo de la organización que sigas, ¿no? Entonces, ese es, por ejemplo, un punto importante en el que yo como coach, pues tengo la ética profesional suficiente como para decir, ¿sabes qué? Yo no puedo tener este cliente porque primero tengo que derivarlo a un psicólogo, a un terapeuta, a un psiquiatra, lo que sea, ¿no? Yo parar el proceso cuando yo sienta que esto está saliendo de mi control o de mis manos. Y también otra pregunta acerca de esto, Gonzalo, es, por ejemplo, ahorita mencionabas al principio de que, pues, en cualquier conversación de café te encuentras a tres coaches
dos influencers, ¿no? Yo creo que es ya muy común, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, yo estoy en la búsqueda de un coach porque quiero, a lo mejor tengo una meta, tengo algo que quiero cambiar en mi vida, hay algo que no me gusta, etcétera. ¿Cómo yo puedo elegir al coach con el que yo quiero trabajar y que yo tenga la confianza suficiente de que es una persona profesional y es una persona que a lo mejor sí se preparó suficiente como para poder sostener un proceso de coaching? Muy, muy importante esto, ¿eh? Qué bueno que lo traes a la mesa. Yo creo que contratar un coach es como cuando decides construir tu casa o comprarte un coche o encontrar pareja o abrir un negocio. No vas a casarte con la primera persona que ves en tu vida. No vas a construir tu casa con el primer arquitecto que te presentan. No vas a abrir un negocio de la primera idea que se te ocurre. ¿Qué es lo que normalmente hacemos en la vida? Investigamos, revisamos sus credenciales, ¿no? Si este arquitecto, vamos a hablar, centrarnos en voy a construir una casa. Oye, el terreno es legal, tiene papeles, está notariado, sí hay uso de suelo para levantar ahí una casa habitación. Y el arquitecto, ¿cuántas casas ha construido? ¿Es su primera casa o ha construido 1 millón, ¿no? Eh, ¿Dónde estudió el arquitecto? Me dijeron que sí estudió, me lo juran, pero nadie sabe dónde. Ahí yo ya dudo, ¿no? No, tomó un curso de arquitectura de 5 minutos y es un gran arquitecto. Wow, ahí ya no sé, estoy seguro que se le han caído todas las casas, ¿no? Entonces yo diría que es así de ridículo, pero así de importante. Si voy a poner parte de mi vida en las manos de alguien, creo que es muy importante asegurarnos que esa persona realmente tenga las credenciales, tenga las certificaciones, que lo avale alguna organización, puede ser una u otra, yo no lo sé, pero que sea alguien que realmente pueda acompañarme en eso que dice que va a hacer. Hay un fenómeno muy, muy interesante que seguramente tú has visto o escuchado, que por ahí salen cursos de coaching express donde en 2 semanas o en menos te certifican. Y eso es muy peligroso porque tú no puedes dar lo que no tienes. En 1 o 2 semanas, tú no puedes desarrollar las competencias necesarias. De hecho, muchas escuelas que sus cursos duran 1 año te dicen, oye, te estamos dando un certificado, pero no te estamos diciendo que ya seas coach. Te estamos diciendo, ahora practica hacer coaching, ahora consigue tu certificado ante la ICF, ante la CEP o ante alguna organización que avale estas horas y que demuestres ante un mentor o a alguien que realmente lo que estás haciendo es coaching y no otra cosa, ¿no? A lo mejor puede ser coaching de acción o coaching ontológico o transformacional o incluso coaching deportivo, ¿no? Pero en cualquiera de esas modalidades creo que es muy importante asegurarnos de que la persona está calificada y que nos demuestra de manera sostenida ha tenido éxito, ¿no? La otra es pedir referencias. O sea, yo no quiero comprar un auto nuevo debajo de un puente a un señor que llega escondido con máscara, lentes y me dice, dame el dinero por debajo para que nadie se entere. Se me hace muy raro. No puedo comprar ese coche. Yo quiero entrar a un lugar donde yo vea claridad, transparencia, honestidad. Y lo mismo pasa con esto, ¿no? Yo creo que el coaching es tan bonito que necesito asegurarme de que esto sea bello, ¿no? Que esta persona esté entrenada. Y también es buena onda, ¿no? Por cierto, darle la oportunidad a la gente que va saliendo de un curso para aprender. Esa es la manera en la que podemos ser mejores coaches, cuando le damos la oportunidad a alguien a que nos dé coaching que recién va saliendo, ¿no? Pero no sé si contesté la pregunta, creo que hay que cerciorarnos, ¿no? Sí, 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 definitivamente. Yo creo que sí, sí contestas la pregunta y yo creo que eso es muy importante y valioso para todas las personas, sobre todo en esos cursos express que están muy de moda, de que 2 semanas o curso en línea o ve estos 2 videos y ya eres coach. Yo creo que sí es importante como validar las credenciales y validar ante dónde está certificado, quién ha tomado sesiones de coaching con él, en dónde trabaja y todo esto, ¿no? Todo está como que antecedentes de esta persona, ¿no? No simplemente como
pues ahí dice que es coach, pues déjame, le mando para una sesión, ¿no? Déjame le pregunto para una sesión. Claro. Esto de gente que se lee un libro y piensa que es coach y además que ya en redes se llaman coaches, se me hace tan peligroso como ver un video de cómo se aterriza un avión y decir que eres piloto, ¿no? O sea, te subes con esa persona, ¿no? A un viaje, yo lo dudaría mucho. Tu vida va a correr peligro, ¿no? Sí. Y otra pregunta que tengo, Gonzalo, es, a lo mejor muchos se pueden estar preguntando, ¿no? A lo mejor, ¿cuál es el alcance de un coach? Entonces, por ejemplo, si yo estoy preguntando, okey, bueno, ¿qué es lo que yo podría trabajar con un coach? ¿O qué es lo que yo podría para qué yo me serviría el coaching, por ejemplo? Pues depende, ¿no? Si tú lo que quieres es tener un cuerpo torneado, ¿no? Tener energía cardiovascular, estar delgado, pues tendrías que trabajar con un coach de deporte, ¿no? Con un entrenador que se dedique a eso, que haya estudiado educación física, ¿no? Medicina funcional. Entonces, esa sería la persona indicada. Si lo que estamos buscando es un desarrollo, por ejemplo, organizacional de liderazgo, entonces quizás necesitaríamos buscar un coach sistémico, un coach de equipos que tenga esta experiencia y esta, ¿no? Todas las herramientas para hacerlo. Yo creo que siempre me tengo que preguntar, ¿qué es lo que quiero lograr? ¿Qué, el alcance va a depender mucho de lo que yo desee. Y si el coach, tú ya tocaste un tema que es central, si el coach es ético, nos va a decir, oye, yo te puedo acompañar de la A la E. A partir de la E, yo ya sale fuera, ¿no? De mi expertise. Vas a tener que contratar a alguien más, ¿no? Pero supongamos que alguien quiere trabajar con un coach y quiere trabajar su mal humor, ¿no? Por decirte algo, su desidia. Oye, qué interesante, quizás esto sería interesante trabajarlo con un coach ontológico, ¿no? Con un coach transformacional, con un coach de vida que tenga experiencia en hábitos, en la capacidad de acción. Fantástico. Pero si yo lo que quiero es desarrollar una mejor manera de generar conversaciones con mi equipo en una organización multinacional, quizás necesite un coach ejecutivo que tenga experiencia trabajando con organizaciones. Entonces, el alcance va a depender mucho de lo que yo quiera lograr. Ahora, hay coaches muy híbridos, muy interesante, que tienen la capacidad de ver la parte personal y la parte profesional. Esto yo no lo estoy diciendo. Hay un hombre muy interesante. Este hombre escribió un libro que justamente tiene que ver con el coaching. Se llama Robert Dilts, que él habla del coaching con C mayúscula. El coach con C mayúscula es el coach que ha sido capaz de integrar no solamente quizás la parte de liderazgo, sino que también incluye la parte emocional, la parte corporal, la parte espiritual. O sea, ve a la persona como un todo. No muchos coaches saben hacer esto. Hay coaches que nada más se van a centrar en la parte sistémica y son expertos en eso y es fantástico. Pero hay coaches que han dado este salto a lo largo del tiempo, que se dedican cuando hablan con su coachee, traen a los ancestros y traen la parte de liderazgo y trae la parte de equipo y trae la parte más, quizás hasta de finanzas que pudiera haber dentro de una organización. Pero ese es otro nivel de coaching, ¿no? Sí, y por ejemplo, la otra pregunta que se podría estar preguntando a las personas es que si el coaching realmente funciona y por varias razones. Una, porque pues si ya está la terapia, ¿para qué crear como el coaching, no? Entonces, ¿para qué como que crear otra cosa como repetida, no? Y en ese sentido ya explicamos un poco más acerca de como las principales diferencias, ¿no? Y también la otra pregunta es que a lo mejor las personas se pueden estar preguntando de que no, es que mi comadre fue a un taller de coaching y salió igual o salió peor, ¿no? O pues sí, estuvo muy bien unos meses y después como que ya volvió a lo mismo, ¿no? Entonces, ¿realmente cómo funciona? O como que de qué depende si hay algunos que sí Sí, funcionan, algunos que se ven igual, otros que no sé qué. claro, esto es interesante, ¿no? Es como muchas otras cosas en la vida.
no es el lápiz, es la persona detrás del lápiz, ¿no? El que crea un dibujo hermoso, ¿sí? No es el pincel, es la persona que usa el pincel, el que realmente tiene la intención y que crea un Picasso, un Dalí, ¿no? Yo creo que un poco usando eso como analogía, pues el coaching no sirve absolutamente para nada, pero para nada, para nada, para nada, si la persona que te contrata no está comprometida e involucrada, ¿eh? O sea, es más, ahórrense su dinero, no contraten a un coach, no hagan nada, es más barato y van a seguir igual. Yo diría que para que el coaching realmente funcione, hay que estar comprometido, ¿sí? O sea, es como el que va al doctor a curarse de úlcera, pero no se toma las pastillas y sigue comiendo tacos con salsa. No, pues no te va a funcionar, pero en lo absoluto. Y la gente dice, no, es que eso del coaching no sirve. No, no sirve si no practicas, si no haces tu tarea. Yo quiero estar fuertísimo, contraté un coach y no me sirvió de nada. Bueno, pero hiciste ejercicio, no. Ah, bueno, entonces no estabas comprometido, no estabas involucrado, ¿no? Creo que yo diría que aquí hay que ser muy disciplinado, como todo en la vida, necesitamos poner de nuestra parte. Fíjate que a mí una única vez en la vida, como coach, hablando, me ocurrió eso. Una persona me contrató y al cabo del tiempo me dice, oye, no, no creo que esto me esté funcionando. Y se me hizo un ejercicio muy bello para acompañar a esa persona a darse cuenta, ok, ¿qué es lo que no te está funcionando? ¿Cuáles eran tus expectativas? ¿Qué era lo que tú deseabas que ocurriera en contraste con lo que está ocurriendo? ¿Realmente no ocurrió nada o no lo puedes ver? Y eso en sí fue el aprendizaje para esta persona, que al final fue realmente muy valioso, ¿eh? Sí hubo transformación, sí hubo cambio, más no el cambio que esta persona esperaba. Entonces creo que aquí nos metemos en esta danza donde yo le hablaría ahora a los nuevos coaches. Asegúrense de que desde el arranque hay un común acuerdo de qué tiene que ocurrir para que el cliente, el coachee, como le llamamos, se sienta satisfecho. Porque si no ocurre o si no somos capaces de mostrarle al coachee que vamos hacia ese camino, entonces sí va a haber mucha insatisfacción y ahí es donde la gente dice, no, es que el coaching no sirve. Bueno, no sirve porque no declaramos el futuro que nos iba a hacer sentir satisfechos, ¿no? Que creo que ese sería, esto es en todo, ¿no? Cuando llevas tu coche al taller, lo que te hace sentir satisfecho es que el coche funcione, ¿no? Y así, ¿no? Puedo poner mil ejemplos. Sí, claro. Y también como esta actitud de llegar al coach o llegar al doctor o llegar a donde sea y querer que ahí como que te arreglen la vida, pues creo que sí está un poquito complejo porque ya dejas la responsabilidad en el otro, ¿no? Como, como esto de, por ejemplo, si ahorita que estamos con la pandemia, ¿no? Que sabemos que hay grupos de riesgo, ¿no? Entonces, si eres grupo de riesgo y además estás arriesgándote a contraer, o sea, el COVID, Claro, entonces tú ya no le puedes culpar al doctor si tu familiar le pasa algo, ¿no? O si tu familiar se pone grave, ¿no? Porque tú ya sabías de antemano que eras un grupo de riesgo, ¿no? Y eso pasa correcto. mucho también con el coaching. O sea, si tú vas con un coach y no puedes decirte, ¿qué haces? Que arréglame la vida, ¿no? Y ahí, o sea, simplemente como pararte y que el coach saque la varita mágica y ¡pum! Ya, listo, ¿no? Porque al final el 100% de los resultados va a depender de ti. El coach simplemente está ahí como un acompañamiento en esta aventura que van a juntos descubrir, ¿no? Pero el coach no te va a llevar y no te va a hacer la tarea y no te va a agarrar la manita ni nada. O sea, es como que tu proceso y el coach está ahí para un acompañamiento, no para una mentoría o un asesoramiento ni nada. O sea, el Claro. coach simplemente está ahí acompañándote en este proceso de descubrimiento. Sí. Yo ahí en ese sentido, Jonathan y amigos que nos escuchan, yo les diría, siendo muy honesto, el coaching no es para todos, ¿sí? No hay nada que sea para todos. O sea, es ilógico pensar que la Coca-Cola es para todos. Hay gente a la que no le gusta. Fantástico, para eso está la Fanta o el agua o lo que sea, ¿no? Excelente. ¿Por qué no es para todos? Porque hay gente que lo que necesita es un consejero o un abogado
o un sacerdote, o un sacerdote, o quizás un mentor, ¿no? Hay gente que no necesita un coach, sino un mentor justamente. Hay gente que, como ya le hemos dicho, a lo mejor necesita un terapeuta o un psiquiatra o un psicólogo. Entonces, no, yo creo que sería muy irresponsable de nuestra parte pensar que solamente el coaching nos va a ayudar. Yo creo que justamente hay que explorar, ¿no? Hay que explorar qué es lo que realmente quiero lograr yo y entonces buscar la disciplina que nos puede ayudar. Yo, por cierto, como coach, lo repito y siempre se lo digo a mis clientes, les digo, claro, trabajemos y ojo, si en el camino vemos que hay algo que ya no podemos resolver nosotros dentro de nuestro coaching, busquemos el profesional, ¿no? O la especialidad que te va a llevar a ese lugar que tú estás buscando. Creo que eso es parte de la ética y parte muy importante, ¿no? En esto, antes de meternos en lugares que no sabemos cómo resolver. Sí, por supuesto, y el coach ahí te puede seguir acompañando, ¿no? A través de todos esos lugares. A lo mejor si tu meta es bajar de peso y tú vas con el coach, a lo mejor también se pueden tomar de la mano distintas disciplinas y contratar a lo mejor también a un coach deportivo, ¿no? Un coach de alimentación. Claro. Es muy complementario esto que tú dices. Yo he tenido clientes que tienen un terapeuta o que tienen alguien que les ayuda en otros temas. Por ejemplo, he tenido clientes que tienen asesores financieros dentro de la organización, pero que también tienen un coach ejecutivo, ¿no? Es que interesante mezcla. O hay gente que dice, sí, yo quiero un coach, pero también estoy trabajando con un monje budista porque necesito esta parte de meditación que no quiero mezclarla con el coaching. Ah, excelente, ¿no? Yo creo que todo esto es viable. Me parece muy buena idea, además. Sí, y yo creo que ya como para ir cerrando, el enfoque del coaching es el enfoque hacia ti mismo, ¿no? El enfoque hacia ti mismo y el enfoque hacia que la responsabilidad y el foco van a estar en ti mismo, ¿no? No en tu terapeuta, ni en tu coach, ni en nadie más, ¿no? Al final, en el proceso de coaching, el foco va a estar en ti, sobre ti, y tú también vas a tener la responsabilidad de los resultados que estás teniendo durante tu proceso de coaching. Claro. Por supuesto, yo creo que aquí sería bueno antes de despedirnos, hablar brevemente de el coaching ontológico, porque creo que eso es algo que es común en ti y en mí, y que en este podcast tengo la sensación de que mucho del filtro con el que nosotros podemos estar viendo las cosas podría partir desde ese lugar, no exclusivamente, pero muchas veces de ahí. Entonces yo le diría a la gente que nos escucha, que por cierto, muchas veces las personas me escriben, me llaman, me dicen, oye, qué es el coaching ontológico? ¿Qué es la ontología? Yo lo explico de una manera muy básica, quizás hay formas más inteligentes y más complicadas, pero a mí me gusta hacerlo muy básico. La ontología es el arte de ver al ser, ¿sí? Es el estudio del ser. Entonces el coaching ontológico lo que hace es convertirse en un boomerang, ¿sí? ¿Conocen esa herramienta australiana? Es todo aquello que yo aviento me va a regresar. Y el coach ontológico desarrolla la habilidad de que tú una vez que avientas una acción, una palabra, una intención, tengas la habilidad de observar ese boomerang antes de que te pegue en la nuca. Y desarrollar esa habilidad es muy bonito porque si no lo vemos, nos pega. Siempre va a regresar. De una u otra manera, lo que decimos, nuestras acciones, nuestras promesas, nuestros sueños, todo se nos vuelve a aparecer. Entonces, yo diría que el coaching ontológico, por eso es muy interesante, porque lo que hacemos es, en lugar de enfocarnos en el mundo de los resultados y de las acciones, nos enfocamos primordialmente en quién estoy siendo cuando soy yo, ¿no? Es muy filosófico en ese sentido. Así que para dejar un poco la idea ahí que se vaya marinando y por supuesto si tienen inquietudes o preguntas, estaremos felices de responderlas.
Claro, y como dice Gonzalo, yo creo que es muy importante esto de quién estoy siendo, ¿no? Y que también yo siento que es algo recíproco, Gonzalo, si aquí también tienes una opinión, con gusto me la dices acerca de que es recíproco acerca de quién soy y lo que yo hago, ¿no? Porque es como una relación entre ambas, ¿no? O sea, el hecho de quién yo soy también va a definir mis acciones y el hecho de mis acciones también van a definir quién yo soy. No, es como en ambos sentidos. Sin embargo, el coaching ontológico se basa más en el hecho de quién tú estás siendo, ¿no? Y en base a eso, vamos ahora sí a hacer eso que nunca has logrado hacer, ¿no? Sí, ahí nos metemos en un mundo interesantísimo, que es las disonancias, ¿no? Cuando dices algo, pero haces otra cosa, ¿no? Que también es muy común, ¿no? La Claro. gente, somos seres complejos, pero sí, justamente creo que esa es una de las cosas interesantes, cuando nos atrevemos a finalmente ver distinto o cuando nos ayudan a ver el mundo de manera distinta y por lo tanto nuestras acciones también cambian. Lo que se me hace más interesante del coaching ontológico es cuando al cambiar yo, las acciones que tomaba antes son las mismas, pero los resultados son distintos. Sí, sí. Eso está todavía más alucinante, ¿no? Es así como una sacudida que dices, wow, lo único que cambió fui yo. Mis acciones siguen siendo iguales, pero yo ya me transformé, yo ya no veo igual. Y eso es muy bonito. Les doy un ejemplo por si suena raro, o sea, no es lo mismo levantar la basura con una actitud de aceptación a levantar la basura pensando que eres la víctima que levanta la basura de la colonia, ¿no? Sí, Muy sí, sí. distinto mundo, ¿no? Muy distinto. Pues bueno, no sé, yo creo que hemos tocado varios lugares, podemos hablar por horas, aquí podemos irnos tan profundo como quisiéramos, la verdad es que es un tema fascinante. Obviamente tenemos muchos amigos conocidos que son coaches y gente que está interesada en el coaching. Por cierto, la International Coach Federation, ¿no? Que es la Federación Internacional de Coaching, ya es una industria de $1 billón desde hace varios años. O sea, estamos hablando de que ya el coaching es una industria muy grande y ese es el organismo internacional que certifica coaches. Entonces, también para que ustedes, si tienen curiosidad, ahí pueden encontrar coaches certificados también. Hay un directorio, eh, hay varios niveles, en fin, creo que esa es otra forma de profesionalizar una práctica como esta. Así que, bueno. Sí, digo, por mi parte también ha sido todo. Digo, si tienen alguna duda, pregunta, sugerencia, retroalimentación sobre todo este tema que a lo mejor puede ser tan complejo como nosotros queramos. Si tienen alguna duda o si quieren también iniciar algún proceso y que estén dudosos acerca de cuál coaching, cuál rama, si voy a terapia o no, también nos pueden con gusto preguntar, ¿no? Estamos abiertos a recibir sus preguntas. Completamente. Pues muy bien, adelante. Gracias, que esperemos que hayan disfrutado mucho y como siempre, gracias por escucharnos. Sí, gracias. Escúchanos en Spotify, Anchor, Google Podcast y Apple Podcast como Una Mirada Distinta. Recuerda que también puedes vernos en nuestro canal de YouTube. Suscríbete, deja tus comentarios y tus sugerencias acerca de los temas que te gustaría que hablemos. Encuéntranos en redes sociales como Una Mirada Distinta Podcast en Instagram, Facebook y Twitter. Envíanos tus sugerencias, comentarios y mensajes de voz por Instagram para incluirte en nuestros episodios. Espera un episodio nuevo los viernes. Te invitamos a ser parte de nuestro grupo privado de Facebook, Una Mirada Distinta Podcast, en donde podrás interactuar directamente con nosotros. Sugerir nuevos temas o simplemente debatir tus puntos de vista acerca de los temas que hemos hablado. Tu participación es muy importante para nosotros. No olvides suscribirte y escuchar nuestros episodios anteriores. Sé parte de nuestro proyecto. Recomiéndanos con tus familiares y amigos. Gracias.